La situación preocupa mucho. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que la Corte tiene una semana para definir la situación de los jueces, ¿no? De los jueces desplazados por el kirchnerismo desde el Senado con Cristina Fernández a la cabeza. Pero no es el único tema importante que tiene, ni clave ni crítico en materia política. La Corte tiene que decidir también qué va a hacer con el tema de la coparticipación y la presentación de Rodríguez Larreta para que el gobierno no le quite esa parte, no le robe esa parte de la billetera de la coparticipación. ¿Qué puede pasar si la historia de la Corte habla siempre de fallos salomónicos, quedar bien con uno y con el otro? Por eso también la preocupación es de Rodríguez Larreta respecto de si llega a sacar la Corte un fallo en contra del kirchnerismo con el tema de los jueces, podría tratar de equilibrar la balanza sacando un fallo a favor en el tema de coparticipación. Pero todas especulaciones hasta que la Corte defina qué es lo que tiene que hacer. Vamos a hablar del tema de coparticipación y plata con el que maneja la plata de la ciudad de Buenos Aires, que es Martín Mura, el ministro de Economía o ministro de Hacienda. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Preguntarte ya si te tomó por sorpresa la decisión del gobierno es casi una pregunta que atrasa. Decime, ¿hiciste nuevos números? ¿Ya te vas a arreglar con la plata nueva si es que no te la devuelven? El impacto que esto genera en las cuentas de la ciudad es muy grande. Y por eso creemos que la Corte tiene que actuar rápida para cortar la sangría, porque como bien vos sabés, la coparticipación es algo que tiene un goteo diario. Entonces, cada día que pasa, la ciudad de Buenos Aires está perdiendo 150 millones de pesos, que es más o menos el equivalente a 1.000 salarios de la policía por día que está perdiendo. Entonces, la verdad que son números tan grandes los que dejaría de recibir la ciudad, que los recibió para hacer frente a un servicio o a una competencia que le traspasaron y que la sigue teniendo, que obviamente en caso de no tenerlos deberíamos replantear gran parte del presupuesto y de los planes que teníamos para la ciudad de Buenos Aires. Martín, contame una cosa. ¿Esto ya se está ejecutando? Por ejemplo, ¿hoy ustedes ya recibieron los 150 millones menos? El gobierno lo anunció un miércoles y ya la transferencia del jueves ya vino con el recorte. O sea, menos de 24 horas ya el goteo empezó a reducirse, lo cual ya estamos hoy con ese promedio diario de caída de recaudación. Y decime una cosa, ¿y en qué cortaste? Porque algo tuviste que empezar a cortar ya. A ver, nosotros, porque también esto, más allá del impacto y de la inconstitucionalidad por lo unilateral y por lo imprevisto, también tiene un agravante que es en el momento en el cual sucede. Nosotros estábamos transcurriendo un año en donde ya habíamos previsto por la pandemia y la cuarentena una caída de recaudación del orden de los 80.000 millones de pesos, que a eso se agregaba un incremento en los gastos del orden de los 20.000 millones de pesos. O sea, habíamos tenido ya un impacto de más de casi 100.000 millones en un presupuesto de 480, o sea, más del 20% de caída de recaudación sobre un presupuesto que habíamos previsto a principio de año. Por lo cual, nosotros ya veníamos haciendo un trabajo muy fuerte de prácticamente este año se canceló todo el plan de inversión, o sea, no hubo obras en la ciudad, salvo algunas muy puntuales y esenciales que no podíamos dejar de hacer. Se llevaron los servicios de mantenimiento a mínimos esenciales, se renegociaron contratos a la baja que tenían que ver con la coyuntura de la situación. Por ejemplo, no sé, los mantenimientos de las escuelas, que se hacen todos los días habitualmente, con las escuelas cerradas, van cada 15 días, eso hizo que se redujan algunos contratos y así la fuimos llevando hasta ahora. La verdad que este nuevo impacto, lo que estamos esperando es que rápidamente la Corte pueda por lo menos sacar la cautelar para cortar esa sangría y después ver cómo reacomodar el resto, ¿no? Si el fallo es adverso, si definitivamente se quedan sin esa plata, ¿qué cambia para la proyección del año que viene? ¿Qué es lo que primero van a recortar?
A ver, si fallo es eso, nosotros tenemos que replantear prácticamente todo el presupuesto de la ciudad. Obviamente, como lo planteó el jefe de gobierno el día que hizo la conferencia de prensa, siempre garantizando los servicios esenciales que tienen que ver con salud, educación, seguridad, con desarrollo social, con lo cual posiblemente, a ver, obviamente el plan de infraestructura se va a ver afectado y se afectarán el resto de las áreas que tendremos que ver de dónde sacamos los fondos para eso, porque aparte, ahí Fernando me parece que un dato que es clave, recaudación que te contaba hoy cayó fuertemente y estamos teniendo niveles de morosidad, por ejemplo, en el ABL y en la patente históricos. O sea, hoy la morosidad en el ABL está por arriba del 50%, la morosidad en patentes por arriba del 60%. O sea, son números que, bueno, como pasó ayer con la actividad, ¿no? Números con los que no estamos acostumbrados a trabajar. Entonces me parece que esta decisión en un momento como este lo hace más grave aún. Perdón. Esa cifra, para todas las finanzas. Martín, esa cifra es impactante. 6 de cada 10 porteños que tienen que pagar patentes, ¿no la están pagando o están teniendo algún problema de pago? Exactamente. Y 5 de cada 10 en el ABL. Debe ser récord, ¿no? Sí, a ver, de los registros que nosotros tenemos, nunca tuvimos esos niveles de morosidad, que fue un poco también lo que se vio ayer con la publicación de la actividad, ¿no? O sea, una caída mayor a la que hubo en el año 2001-2002. Martín, ¿se puede llegar a afectar quizás el presupuesto de seguridad, por ejemplo, un área bien sensible con este traspaso justamente del que hablabas, a partir de la decisión del gobierno de priorizar la seguridad bonaerense también? ¿Puede haber un resentimiento en esa partida? A nosotros la consigna que nos bajó el jefe de gobierno y que fue pública es que los servicios esenciales que te comentaba recién tienen que mantener la calidad y la prestación que vienen teniendo hasta ahora en la ciudad. Nuestra idea es que no haya un impacto en ese servicio, pero claramente para mantener eso seguramente vamos a tener que castigar otras áreas del gobierno, pero la verdad que yo creo que es tan claro la unilateralidad en cuestiones de federalismo fiscal que son inconstitucionales y la Corte ha fallado muchas veces, y ahora con el proyecto de ley que se presentó y que se está tratando en el Senado, que también no solamente es unilateral, sino que aparte hace que los fondos que tendrían que transferir a la ciudad queden dentro del presupuesto nacional, con lo cual ahí ya se viola también la manda constitucional que dice que los servicios se traspasan con sus recursos. Claro. Si los recursos quedan dentro del presupuesto nacional, los recursos no son de la ciudad y hay que ir a discutirlos todos los años, con lo cual agrava más la inconstitucionalidad del decreto. Martín, ¿vos tenés diálogo con Guzmán? ¿Hablás con el ministro de Economía o con la gente de su equipo? ¿Con quién hablás? Sí, yo he tenido conversaciones con el equipo de Guzmán, con Bastorre, con Rigo. La verdad que hemos tenido muy buenas conversaciones, hemos coordinado algunas salidas al mercado. Con Raúl Rigo también hemos tenido, cuando por ahí nosotros necesitamos alguna autorización para salir al mercado, tenemos trato y la verdad es que es un diálogo continuo y es una forma de trabajo que hemos venido llevando muy bien hasta ahora. ¿Pero hablaste después de esta decisión de recortar la coparticipación con alguno de ellos? No, después del decreto no hemos vuelto a charlar. Sí tenemos, sí otras áreas del gobierno han seguido teniendo reuniones. Yo tengo una reunión el viernes con funcionarios del Ministerio de Economía, de Producción y de Interior por tema de desarrollo económico. Una primera conversación que tuvo el jefe de gobierno con los ministros de esas áreas. Sí. Y ahora vamos a continuar José Luis Justi y yo. Pero como dijo Horacio en su presentación, para nosotros el diálogo y el consenso es una forma de trabajo. No, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? De esta situación del... Te lo pregunto, perdóname que te interrumpa, te lo pregunto porque según la información que yo tengo, la medida sorprendió incluso a varios miembros del Gabinete Nacional.
incluso del gabinete del Ministerio de Economía del Gobierno Nacional. Mirá, no sabría decirte con precisión. Lo que sí uno puede ver es que en el presupuesto nacional que envió el Gobierno Nacional al Congreso ya estaban reducidos los fondos por el 2.32. Lo que no estaba es el proyecto de ley que mandaron después, con lo cual hay una parte que no estaba contemplada, pero no sé, ahí eso es, no podría decirte quién sabía o quién no sabía. Nosotros seguro que no, y también tengo entendido que los intendentes de nuestro espacio que estaban sentados en el día del anuncio tampoco estaban al tanto de lo que se iba a anunciar. Martín, si ese proyecto prospera en el Congreso, podrían volver al 1,4% de coparticipación de la presidencia de Cristina Kirchner en 2015. A ver, ¿cómo se puede gobernar con ese porcentaje? ¿Se puede volver a esa etapa? ¿O ya la ciudad está adecuada a otro modelo, a otro contexto y a tener mucho más fondos que esos? ¿Cómo es? A ver, la ciudad venía trabajando con el 1,4 sin tener la policía a cargo. Claro. Ahora, volver al 1,4 con la policía a cargo, claramente es algo que no estaba en los planes de nadie. Y como te decía hoy, es una situación, o sea, nos pone en una situación en la cual vamos a tener que trabajar muy fuerte para acomodar las cuentas y para poder afrontar los tienen que prestar la ciudad. O sea, pensá que es el 15% de los recursos para cualquier gobernación, para cualquier lugar, un 15% imprevisto que te saquen del presupuesto de un día para el otro, el impacto es importante. Martín, ahora la apuesta es el camino judicial, ¿no? La presentación ante la Corte, esperando que se dé marcha atrás, digo, la apuesta del gobierno de la ciudad. ¿Confían en que la Corte les va a dar la razón? A ver, a mí me parece que acá el punto es, cuando uno tiene que recurrir a la Corte por estas razones, es un poco la certificación de que la política falló. O sea, acá nosotros deberíamos poder habernos sentados en una mesa, como habíamos empezado a conversar hasta el 20 de marzo, habíamos tenido una serie de reuniones en donde habíamos empezado a conversar esto, y esto tendría que haber sido producto del consenso. Mira, un dato que es importante, o sea, la Constitución Nacional, para modificar la ley de coparticipación y la distribución de recursos entre provincia y la nación, requiere mayores consensos que para modificar la propia Constitución. Porque no solamente pide una mayoría especial en el Congreso, sino que aparte de esa mayoría especial, que es la misma, solicita que las 24 provincias lo aprueben en la legislatura. ¿Esto por qué lo hace? Justamente para que una mayoría parlamentaria circunstancial por una elección X no permita que a una provincia le saquen todos los recursos de un día para el otro, que es lo que está sucediendo. Lo que está pasando. ¿Y por qué ustedes confían se habla de un documento clave que da vueltas y que es la presentación que ustedes hicieron ante todos los ministros de Economía de cada provincia? ¿Por qué confían en ese documento? Porque una de las justificaciones es que se le dieron más recursos a la ciudad que la que necesitaba para llevar adelante las funciones y competencias que se traspasaban. Nosotros en el año 2016, después que se sacó de que se dictó el decreto por el acuerdo y por los fondos necesarios para cumplir ese traspaso, sí. En aquel momento se sacó un decreto en donde decía que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Hacienda, tenía que decir en qué había gastado la plata del gobierno de la ciudad. Nosotros fuimos al CFI, del cual somos parte, y propusimos voluntariamente todos los años, 20 días después de presentar la cuenta de ahorro e inversión de la ciudad, que es la rendición de cuentas del año, presentar el informe de cuánta plata habíamos recibido por ese incremento de coparticipación y cuánta plata habíamos gastado en las funciones y competencias que nos habían transferido.
Y cuando uno a eso, que se desde el año 2016 hasta el 2019, que se presentó los otros días, siempre el gobierno de la ciudad gastó más que lo que recibió en la función de seguridad interior. Martín, ¿te sorprendieron las medidas económicas que anunció el gobierno la semana pasada, sobre todo lo que tiene que ver con la restricción al dólar? A ver, yo creo que todas estas medidas lo que hacen es generar desconfianza, y justamente lo que nosotros necesitamos es previsibilidad, poder mostrar un horizonte hacia dónde vamos. Necesitamos que los dólares vengan, no que se vayan. Necesitamos inversiones, necesitamos generación de empleo. Creo que vienen unos años en la Argentina que vamos a tener... Que va a haber que generar mucho empleo, porque esta pandemia que se va alargando y la cuarentena que se va alargando está mostrando que está teniendo un impacto muy fuerte en toda la Argentina y en la ciudad en particular. La ciudad la semana pasada presentó sus datos de pobreza y tiene 1 de cada 3 porteños cayó en la pobreza. Son también índices a los cuales no estamos acostumbrados. La ciudad, si quieren, con mejores índices de la Argentina, está en esa situación. Entonces, creo que este tipo de medidas que confunden o que no terminan de mostrar un camino claro hacia dónde vamos, no ayudan demasiado a cambiar el rumbo, ¿no? Martín, si me permitís, me parece oportuno saludar ahora al diputado Wolf, porque tengo una pregunta que tiene que ver con esto que estamos hablando. Diputado Wolf, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? En algún momento, el hoy oficialismo, antes de las elecciones oposición, en el Parlamento, ¿puso el grito en el cielo por el tema coparticipación y presupuesto cuando se le transfirieron los recursos junto con la policía o no? ¿Hubo algún tipo de planteo en aquel momento en la Cámara de Diputados, en este caso, diputado Wolf? Bueno, me agarra sin haber estudiado específicamente el tema. No, yo creo que no desde lo legislativo, pero sí desde lo político. Y si me permite, lo que hubo, yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, usted recuerda que hubo un enorme ruido cuando la provincia de Buenos Aires pretendió acceder a lo que hoy le han sacado por decreto, tal cual decía el ministro Mura, de una manera totalmente irregular, vulnerando el principio de las mayorías que, tal cual él dijo y de manera muy gráfica, se necesita con consentimiento de las 24 provincias. Así que, de todas maneras, si me permite, Fernando, sí. Hoy no es la coherencia uno de los valores a los que nos tenga acostumbrado el actual oficialismo, ¿no? Porque uno lo que ve en estos casos es que solamente se está discutiendo poder, y en política la forma hace al fondo, porque digo, yo siendo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y pretendiendo que mi provincia tenga el acceso al crédito que tiene que tener, tal cual bien hacía mención el ministro, cuando uno ve que se le saca de esta manera a otra provincia, el día de mañana cambian los vientos políticos y a mi provincia viene otro gobernante y le saca. Razón por la cual nosotros, los hombres de Estado, los que llegamos a través de un partido, pero tratamos de entender que estamos de paso y que algún día vendrá otro, tenemos que preservar un atisbo de coherencia y un atisbo de equilibrio para no permitir que la suma del poder público sea usada para castigar hoy a alguien, incluso cuando nos favorezca, porque el día de mañana nos viene en contra, ¿no? Diputado Wolf, y también lo sumo a Mura, la pregunta va a los dos realmente. Lustó lo dijo la semana pasada, ¿el gobierno está trabajando con la agenda de Cristina? ¿Cree en el gobierno nacional? Le cedo al ministro, si quiere. Diputado. Yo. No, bueno, sí, claro que sí. Yo creo que hay cosas que ya están instaladas. Hay algo peor que esté laburando. Hay dos cosas peores para mí que esté trabajando el gobierno con la agenda de Cristina. La primera es que tenemos un presidente que no tiene volumen propio, que tuvo una oportunidad que se la dio la ciudadanía en
en plasmar una serie de apuestas que hacía una parte de la ciudadanía. Ayer salió una encuesta de Giacobbe que muestra que el presidente Fernández asume con un 48% de imagen positiva, sube a 63 cuando empieza la pandemia y hoy está en 32, 33. O sea, hoy Alberto Fernández es Cristina Fernández. Pero hay algo peor, si se me permite, que es que la agenda de la presidenta no tiene absolutamente nada que ver con la agenda del ciudadano. Recién el ministro hablaba de la pobreza. ¿Ustedes escucharon a la vicepresidenta de la Nación hablar de pandemia, hablar de pobreza, hablar de inserción en el mundo, hablar de salud, hablar de trabajo, hablar de reactivación? La única agenda hoy coherente del gobierno es ir por dañar en este momento a alguien que tiene una gestión indiscutida, que es Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, es tratar de condicionar a la justicia para que sus causas entren en el olvido, por lo menos cívico y político, porque no hay ninguna posibilidad de que en la ciudadanía, por lo menos en una enorme parte, por más que logre condicionar a los jueces, salga de lo que hoy siente la ciudadanía. Así que a mí me parece que el principal problema no solo es que la vicepresidenta pone la agenda, sino que la agenda no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasa al vecino promedio, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino que de toda la Argentina. Bien, Martín, ¿querés tu última posición? Y ya te despido. Sí, a ver, yo lo que creo, coincidiendo con lo que decía el diputado, es que no sé exactamente la agenda de quién es, lo que seguramente los argentinos no nos quieren ver trabajando en conjunto y resolviendo las situaciones de la hora, y no discutiendo de este tipo de cosas en un momento en el cual tenemos que estar unidos y trabajando todos en una misma línea para sacar a la Argentina adelante. Martín Mura, gracias por el contacto con La Nación Más. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Seguimos hablando con el diputado Wolf. A ver, se viene una semana muy importante de reflexión de los miembros de la Corte, que el martes que viene tienen que resolver por lo menos un tema que es el tema de los jueces, ¿no? Y la movida